Mi hermana no me presentó esa noche, presentó a mi perro. Yo estaba todavía a 3 pasos del patio cuando lo escuché, su voz ligera y pulida, proyectándose lo suficiente para atraer la atención sin sonar como si lo intentara. «Y dijo Valeria, dándole a la correa un pequeño y elegante tirón con la muñeca, es nuestro nuevo equipo de seguridad». Prisas, admiración, un par de silbidos impresionados. Alguien preguntó de qué raza era. Alguien más preguntó cuánto había costado. Otro invitado se inclinó, bromeando a medias. «Esa cosa parece que podría derribar a un hombre adulto». Valeria sonrió como si se lo hubiera ganado, y mi padre, de pie justo detrás de ella con un vaso de Bourbon en la mano, no la corrigió, ni siquiera dudó. Solo asintió una vez, lento y satisfecho, como si todo estuviera exactamente donde pertenecía. Dejé de caminar. No porque estuviera sorprendida, no porque estuviera enojada, sino porque en ese momento algo cambió, silencioso y preciso, de la misma forma en que siempre ocurre antes de que la gente cometa un error que aún no comprende. Titán no la miró. Eso fue lo primero que noté. Estaba de pie junto a Valeria, con la correa sujeta con demasiada soltura en su mano perfectamente arreglada. Su postura era rígida, pero controlada. Las orejas hacia adelante, no hacia la multitud. No hacia el ruido, no hacia ella. Hacia algo más, o alguien. Yo. Sus ojos se clavaron en los míos desde el otro lado del patio, firmes, sin parpadear, esperando. Bien. Al menos uno de los dos todavía entendía la situación. El olor a carne asada flotaba denso en el aire, mezclándose con perfumes caros y algo vagamente artificial, como si cada detalle de este lugar hubiera sido curado para parecer casual. Las luces en cadena se extendían por el patio trasero, arrojando un resplandor cálido sobre la piedra pulida y los muebles perfectamente dispuestos. Las copas de champán tintineaban suavemente mientras la gente se movía por el espacio, sonriendo, actuando, fingiendo. Valeria prosperaba en lugares como este. Siempre lo había hecho. Si algo podía exhibirse, ella lo exhibía. Si algo parecía valioso, lo reclamaba como suyo. Al crecer habían sido cosas más pequeñas, mi ropa, mis libros, mis amigos. Luego fueron cosas más grandes, mi tiempo, mi espacio, mi silencio. Ahora era mi perro. O al menos eso era lo que todos aquí pensaban. Di un paso adelante otra vez. Lento, medido, sin prisa por corregir nada. Todavía no. ¿De dónde lo sacaron?, preguntó un hombre con un traje azul marino hecho a la medida, agachándose un poco para ver a Titán de cerca. Valeria no perdió el ritmo. «Acabamos de traerlo», dijo con suavidad. «Entrenamiento privado, de primer nivel», Mauricio insistió. Mauricio, su esposo, estaba a un par de metros, asintiendo como si hubiera sido parte de la decisión desde el principio. No me miró cuando me acerqué. No lo necesitaba. Las personas como él rara vez miran aquello que creen que ya han evaluado. «Es un pastor belga malinois, ¿verdad?», añadió otro invitado. «Sí», respondió Mauricio esta vez, interviniendo con voz segura. «Lo mejor que hay». Titán no reaccionó. Ni un movimiento de cola, ni curiosidad, ni interés. Solo esa misma quietud, ese mismo enfoque en mí. Llegué al borde del grupo y me detuve justo fuera del círculo de atención, lo suficientemente cerca para ver los detalles, lo suficientemente lejos para quedarme fuera de la función. Valeria me vio entonces. Por supuesto que lo hizo. Su sonrisa no se desvaneció. Se afiló. «Oh», dijo ella, girándose ligeramente, inclinando su cuerpo para que Titán fuera completamente visible entre nosotras. «Llegaste». No fue un «qué bueno que estás aquí», ni un «ven, únete a nosotros». Solo reconocimiento. Controlado, calculado, posesivo. Mi padre siguió su mirada y finalmente me miró. Su expresión no cambió mucho. Nunca lo hacía. Años de mando habían tallado eso en él, calmado, indescifrable, autoritario. Incluso retirado, lo llevaba como una segunda piel. «Llegas tarde», dijo. Miré mi reloj. Luego volví a mirarlo a él. «Llego a tiempo». No discutió. Simplemente le dio un sorbo lento a su bebida y apartó la mirada como si la diferencia no importara.
No importaba, no para él. El control no se trataba de tener la razón, se trataba de no ser cuestionado. Valeria cambió su agarre en la correa, acercando a Titán un poco más a su lado como si estuviera ajustando una pieza de joyería. Todo el mundo ha estado preguntando por él, continuó. Su voz era ligera, casi juguetona. Ha sido un éxito. Dejé caer mi mirada brevemente hacia su mano sobre el cuero, y luego de vuelta a su rostro. Por lo general lo es, dije. Algunas personas en el grupo intercambiaron miradas, sintiendo algo justo debajo de la superficie, pero sin entenderlo del todo. Esa tensión, la que se asienta justo entre la conversación educada y algo más afilado. Ahí es donde vive la curiosidad. Valeria sonrió más ampliamente, pero ahora había un parpadeo detrás de esa sonrisa. Bueno, dijo ella, dándole a la correa otro pequeño tirón. Ahora está en mejores manos. Titán no se movió, ni siquiera un cambio de peso. Los dedos de ella se apretaron ligeramente, lo suficientemente sutil como para que la mayoría de la gente no lo notara. Yo lo hice, y él también. Siéntate, dijo ella suavemente, como si lo estuviera poniendo a prueba. Nada. Ella soltó una risa, un sonido corto y despectivo. Todavía se está adaptando, añadió rápidamente, mirando a su alrededor en busca de validación. Entorno nuevo. Mauricio asintió, ya lo logrará. No dije nada, no los corregí, no intervine, porque Titán no estaba confundido, no se estaba adaptando, estaba marcando una posición. Hay una diferencia, y solo uno de nosotros en ese espacio le entendía. Pasé de largo el grupo sin decir una palabra más, dirigiéndome hacia la mesa de bebidas cerca del extremo más alejado del patio. La conversación detrás de mí se reanudó ligeramente más fuerte que antes, como si la gente estuviera tratando de suavizar algo que no podían nombrar del todo. El hielo tintineó cuando tomé un vaso. No bebí de inmediato. En su lugar, me giré lo suficiente para mantener a Titán en mi visión periférica. Fue entonces cuando lo vi. No la correa, no a Valeria. La dirección de su enfoque. Ya no me estaba mirando solo a mí. Su mirada se desvió brevemente, con precisión, pasando por encima de mí, hacia la casa, más específicamente hacia el nivel inferior. Seguí la línea sin girar la cabeza de manera demasiado obvia. Las puertas corredizas de cristal estaban abiertas, conduciendo a la sala de estar principal. Más allá de eso, un pasillo. Y al final de ese pasillo, parcialmente oscurecida por una mesa de consola decorativa y una obra de arte colocada estratégicamente, una puerta, lisa, sólida, cerrada. No encajaba con el resto de la casa. Todo lo demás era concepto abierto, cristal, luz, visibilidad. Esta puerta era diferente, reforzada, intencional, oculta, pero no lo suficiente. Las orejas de Titán temblaron una vez, sutilmente. Luego su atención volvió de golpe hacia mí, como si hubiera revisado algo y lo hubiera confirmado. Mis dedos se apretaron ligeramente alrededor del vaso. No era emoción, era reconocimiento. Los patrones no mienten, el entrenamiento no improvisa. Si él estaba marcando algo, había una razón. Detrás de mí, la voz de Valeria se elevó de nuevo, más fuerte ahora, atrayendo la atención hacia ella. Estamos pensando en instalar cámaras adicionales, estaba diciendo, solo para estar a su nivel. Algunas personas se rieron. Mi padre soltó una risita por lo bajo, satisfecho. Por supuesto que lo estaba. Desde su perspectiva, todo tenía sentido. Su hija mayor, exitosa, visible, en control. La menor, callada, distante, difícil, finalmente dando un paso atrás. El orden restaurado. Eso era lo que él creía. Di un sorbo lento a mi bebida, dejando que el frío se asentara antes de dejar el vaso. Titán miró a la puerta otra vez. No con curiosidad, no distraído, enfocado, esperando. Exhalé una vez, de forma constante. Esa puerta del sótano, dije en voz baja, lo suficientemente alto solo para mí. Luego me detuve, porque en ese momento entendí algo que ellos no. Esto no se trataba de un perro, y definitivamente no había terminado. No confronté a Valeria esa noche. Eso era lo que ella quería. Quería que cruzara el patio, tomara la correa de vuelta
hiciera una escena frente a sus invitados para que ella pudiera inclinar la cabeza, bajar la voz y convertirme a mí en el problema. Valeria siempre había sido más fuerte dentro del caos que no tenía que limpiar. Sabía cómo provocar la emoción, cómo dejar que floreciera en público y cómo pararse lo suficientemente lejos del desastre para parecer inocente cuando éste estallaba. Así que no le di ese gusto. En su lugar, observé. La casa era demasiado brillante por dentro. Cada superficie reflejaba algo: luz, cristal, piedra pulida, personas que parecían haberse vestido las unas para las otras en lugar de para la velada. La música flotaba a través de altavoces ocultos, lo suficientemente baja como para sonar costosa. En algún lugar de la cocina, los cubiertos chocaban contra las bandejas de servicio. Alguien se rió demasiado fuerte cerca de la entrada del comedor y el sonido llegó más lejos de lo que debería. Me moví a través de todo aquello sin urgencia, una mano en el bolsillo, la otra suelta a mi lado, no deambulando, rastreando. Titán se quedó cerca de Valeria por las apariencias, pero el patrón ya era obvio. Cada pocos minutos, sin importar quién se le acercara, sin importar lo que Valeria dijera, sin importar cuántas veces Mauricio le pusiera una mano en el lomo como si intentara reclamar propiedad a través del tacto, la atención de Titán regresaba al mismo lugar, la puerta del sótano. No al pasillo en general, no al nivel inferior, a la puerta misma. Mantenía la mirada por unos segundos, escaneaba la habitación y luego se acomodaba de nuevo, con las orejas hacia adelante, la postura tensa, los ojos entrecerrándose lo justo para decirme que seguía procesando. Los perros de detección no se distraen con candelabros ni jardines de diseño. No les importa la imagen, les importan las anomalías, el olor, el patrón, los elementos traza donde no debería haber elementos traza, y lo que fuera que él estaba captando de esa puerta importaba lo suficiente como para no dejarlo pasar. Crucé hacia la cocina y tomé una servilleta que no necesitaba. Desde allí tenía un ángulo más limpio hacia el pasillo. La puerta estaba empotrada en la pared, pintada del mismo tono crema tenue que todo a su alrededor, casi invisible si no la estabas buscando. No había molduras decorativas alrededor del marco, ni luces sobre ella, ningún intento de hacer que encajara. Parecía que alguien había intentado esconderla, negándose a reconocer que existía. Eso usualmente funciona con los invitados. No funciona con personas entrenadas para notar lo que no encaja. ¿Sigues haciendo eso de desaparecer en los rincones? La voz de Valeria vino desde atrás de mí, suave y cercana. Me giré lo suficiente para enfrentarla. Le había pasado la correa de Titán a Mauricio por el momento, probablemente para poder sostener una copa de martini con ambas manos y lucir impecable. Su vestido era de esa seda color crema que solo parece simple porque es excesivamente cara. Su maquillaje era perfecto, su sonrisa no. Estoy parada en una cocina, dije, sin ser exactamente sigilosa. Soltó una risa corta y apoyó un hombro contra la isla de mármol como si estuviéramos teniendo un momento de hermanas. ¿Sabes?, dijo, para alguien que dice que no le importa, te la has pasado mirándolo mucho. Miré más allá de ella. Titán ya había notado que se había alejado, no porque le importara, sino porque la correa había cambiado de manos. Se ajustó una vez y luego miró justo más allá de la pierna de Mauricio, directamente hacia el pasillo otra vez. Me estoy asegurando de que esté cómodo, dije. Los ojos de Valeria se entrecerraron muy levemente. A mí me parece cómodo. No, dije, parece alerta. Tomó un sorbo de su copa y la dejó sobre la barra con una calma exagerada. Siempre hacías esto. ¿Hacer qué? Hablar como si todos los demás fueran estúpidos. Casi sonreí. Esa frase era vieja, familiar. Valeria la usaba cada vez que sentía que el agua le llegaba al cuello, pero no quería admitirlo. Al crecer, habían sido las matemáticas, la tarea, las solicitudes para la universidad, las reparaciones del auto, cualquier cosa que yo entendiera y ella no. Trataba la competencia como arrogancia si no era la suya. No dije que nadie fuera estúpido, le contesté. No tenías que hacerlo, replicó ella. Levantó un poco la barbilla, estudiándome. ¿Sabes? Papá estaba preocupado de que vinieras esta noche. Ahí estaba. No lo suficientemente directo como para hacer un desafío,
solo lo necesario para envenenar el aire. No respondí, así que ella continuó. Dijo que las grandes multitudes no han sido exactamente lo tuyo desde... Dejó que la frase se desvaneciera, lo suficientemente suave para implicar preocupación, lo suficientemente fuerte para ser escuchada por los dos invitados cerca de la despensa. Desde mi despliegue táctico, desde esa cosa a la que las personas como Valeria hacían referencia sin entender, porque el trauma sonaba útil cuando necesitaba una ventaja social. Le sostuve la mirada. Interesante. ¿Qué cosa? ¿Crees que fingir que te importa hace que eso suene menos asqueroso? Su expresión cambió por un segundo. No era enojo, aún no. Algo más tenso. Algo más cercano a la vergüenza, porque en el fondo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Luego pasó. Está siendo dramática, dijo a la ligera. Solo digo que tal vez este no sea el mejor entorno para que manejes a un perro de trabajo. Ahí estaba esa frase otra vez. Perro de trabajo. Ni siquiera se daba cuenta de que se estaba acercando a la verdad. ¿Quién te dijo eso?, pregunté. Inclinó la cabeza. ¿Decirme qué? Esa frase. Una pausa de medio segundo, demasiado larga. Luego sonrió. Oh, por favor, actúas como si todo sobre ti fuera clasificado. No todo, pensé. Solo las partes que no puedes darte el lujo de malinterpretar. Mauricio entró en ese momento, con la correa en la mano, ya irritado. Sigue tirando hacia ese pasillo, murmuró. ¿Cuál es su maldito problema? Titán no estaba tirando, se estaba resistiendo a ser redirigido. Una distinción importante. Valeria le quitó la correa con un pequeño suspiro, avergonzada ahora de que el perro no estuviera actuando correctamente frente a los invitados. Le dio al cuero un tirón más brusco que antes. Junto. Titán no se movió, ni un solo paso. Se quedó exactamente donde estaba, con los ojos en la puerta del sótano, los músculos inmóviles bajo su pelaje como un cable tensado. Mauricio me miró. ¿Lo entrenaste para ignorar a las mujeres o qué? Me giré lentamente. No, dije. Lo entrené para ignorar las estupideces. Eso aterrizó más duro de lo que pretendía, o tal vez exactamente tan duro como debía. La mandíbula de Mauricio se tensó. Las fosas nasales de Valeria se dilataron una vez. Ninguno de los dos habló de inmediato. La voz de mi padre intervino antes de que pudieran recuperarse. Es suficiente. No levantó la voz. Nunca tenía que hacerlo. Arturo entró a la cocina en pantalones de vestir planchados y un saco oscuro, con el Bourbon aún en la mano. Su postura era tan erguida como si alguien fuera a inspeccionarlo en cualquier momento. El retiro no lo había suavizado. Solo había eliminado las partes de él que tenían que fingir. Los invitados cercanos se callaron sin querer. Miró a Valeria primero, luego a Mauricio y finalmente a mí. Esta velada no se trata de viejos resentimientos, dijo. No, se trataba de resentimientos vivos. Doblé la servilleta una vez y la dejé sobre la barra. Entonces tal vez la gente debería dejar de crear resentimientos nuevos. Su expresión se enfrió. Viniste a la casa de tu hermana, dijo él, y en lugar de comportarte como familia, has pasado la noche observando a todos como una testigo hostil. Valeria soltó una pequeña risa herida por lo bajo, exactamente en el momento indicado. Lo miré a él, lo miré de verdad. Él siempre hacía esta parte con mucha limpieza, enmarcar la situación como unidad, disfrazar el control como orden, hacer que la obediencia sonara a madurez. La familia, dije, no suele empezar robando. Mauricio se movió al instante. Oh, por el amor de Dios, es un perro. Las orejas de Titán temblaron de nuevo por el cambio de tono, pero su atención no se apartó del pasillo. Mi padre se acercó. Aquí se le está dando el alojamiento adecuado, dijo Arturo, más seguro, más útil. Útil. Esa palabra no me sorprendió. Encajaba demasiado bien con él. ¿Para quién?, pregunté. Para personas que entienden de seguridad, espetó Mauricio. Dejé que eso se asentara. Luego volví a mirar hacia el pasillo. Titán hizo lo mismo en el momento exacto. Y ahí estaba, pequeña, precisa, imposible de ignorar. Ahora, la primera grieta. Él no estaba vigilando la casa,
Estaba indicando algo dentro de ella. No me quedé para el postre. Valeria se encargó de anunciarlo, algo sobre que yo necesitaba tomar aire, pronunciado con una sonrisa que sugería preocupación para cualquiera que no la conociera lo suficiente como para notar el filo. Algunos invitados me miraron, Mauricio no. Mi padre me vio salir como si estuviera tomando nota de una variable que ya había decidido que no importaba. Titán no me siguió, se quedó exactamente donde se suponía que debía estar. Esa era la única parte que importaba. Afuera, el aire de la noche se sentía más limpio que cualquier cosa dentro de esa casa. Más fresco, más nítido, real. Pasé junto a la fila de autos estacionados sin mirar atrás. Quité el seguro del mío y entré sin prisa. La luz interior se encendió y luego se apagó. El silencio se asentó. Sin adrenalina, sin enojo, solo alineación. Encendí el motor, lo dejé en ralentí y saqué mi laptop del asiento del copiloto. La pantalla iluminó el espacio con un suave resplandor azul. Por un segundo, nada se movió. Luego presioné una tecla, ingresé una secuencia por memoria muscular y el sistema se conectó. Canal seguro, acceso encriptado. Sin ruido, sin drama, solo datos. El mapa cargó primero una superposición satelital, alta resolución, cosido en capas que la mayoría de la gente nunca ve. Un único punto rojo pulsaba en el centro de la pantalla, constante y preciso como un latido del corazón que podrías medir si supieras cómo leerlo. Titán. Me recosté hacia atrás, con un codo en la consola, los ojos fijos en ese punto. Muéstrame, dije en voz baja. La telemetría se pobló a lo largo del panel lateral en columnas limpias. Frecuencia cardíaca, respiración, temperatura corporal, vectores de movimiento, todo dentro de los rangos esperados, controlado, enfocado, ni una pizca de pánico. Bien. Luego expandí el registro de comportamiento. Las marcas de tiempo coincidían con lo que había visto. Orientación repetida hacia una coordenada fija. Duración aumentando con cada ciclo. Resistencia menor al ser redirigido. Ninguna interacción con estímulos externos a menos que se cruzaran en esa línea. No era aleatorio. No era curiosidad. Era indicación. Hice un acercamiento. El mapa hizo una transición fluida de vecindario a propiedad, de propiedad a estructura. La casa de Valeria apareció con todo detalle: cristal, piedra, simetría diseñada para las cámaras. El patio que acababa de dejar brillaba bajo las luces en cadena. El plan interior se desplegó en capas mientras ajustaba la configuración. Sala de estar, cocina, pasillo y luego el nivel inferior. Aislé la huella del sótano, más grande de lo que debería ser según los registros públicos. Perímetro reforzado. Un solo punto de acceso, la puerta. Toqué las coordenadas. El punto rojo se encajó directamente sobre ella, justo en el centro. Por supuesto, murmuré. Abrí el perfil de entrenamiento de Titán, desplazándome por los registros de despliegue y los datos de certificación. Detección de explosivos, narcóticos, rastreo de divisas, firmas químicas residuales ligadas a procesos de fabricación sobre los que la mayoría de la gente solo leen informes que no comprende. Alta precisión, baja tasa de falsos positivos. Él no adivinaba, confirmaba. Me quedé sentada allí por unos segundos, dejando que eso se asentara y se convirtiera en algo útil. Luego pasé a Mauricio. Nombre, registros comerciales, adquisiciones de propiedades. Un patrón comenzó a formarse casi de inmediato. Crecimiento rápido en los últimos 18 meses. Inversiones que no cuadraban de manera limpia con los ingresos declarados. Permisos de remodelación presentados hace 6 meses para mejoras estructurales. Ninguna declaración detallada. Qué conveniente. Abrí otro panel e hice referencias cruzadas con informes de la cadena de suministro marcados en sistemas internos. Nada que desencadenara una investigación automática, pero las suficientes anomalías agrupadas en torno a empresas que Mauricio había tocado como para levantar preguntas. Preguntas que la mayoría de la gente no sabría hacer. Volví a mirar el mapa. El punto rojo pulsó de nuevo, constante. Luego se disparó. No de forma dramática. No lo suficiente para que un civil lo notara. Lo suficiente para mí.
Frecuencia cardíaca elevada a 140, luego estabilizándose. Me incliné hacia adelante. Háblame, dije en voz baja. La superposición de comportamiento cambió. Modo de alerta activo. Eso no sucedía por un ruido fuerte. No sucedía porque alguien tirara de la correa demasiado fuerte o levantara la voz. Titán había pasado por entornos que quebrarían a la mayoría de las personas sin inmutarse. El modo de alerta significaba una sola cosa. Había confirmado un objetivo. Exhalé lentamente, colocando la laptop en la consola central para poder ver todo a la vez. De acuerdo, dije. Ahora ya no estamos adivinando. Abrí la tabla de correlación ambiental, emparejando su patrón de respuesta actual contra los escenarios de entrenamiento. Explosivos posible. Narcóticos posible. Grandes cantidades de dinero en efectivo altamente probable. Esa última me hizo hacer una pausa. No porque fuera sorprendente, sino porque encajaba. Hice aún más zoom en el plano del sótano, aislando la posición exacta del punto. No cerca de la puerta, no a lo largo de una pared. Centrado. Lo que fuera que estuviera allá abajo. No era pequeño. No era algo que metías en un rincón y olvidabas. Estaba almacenado deliberadamente. Me recosté de nuevo, dejando que las piezas se alinearan sin forzarlas. Valeria arrastrando a Titán por toda la casa, tratando de hacer que viera su espectáculo. Titán ignorándola, regresando al mismo punto. Mauricio irritado, no curioso. El sótano reforzado, las remodelaciones no declaradas, el dinero que no cuadraba del todo. Mi mandíbula se tensó lo justo para registrar el cambio. No necesitabas un perro guardián, dije en voz baja, mirando a la pantalla. Necesitabas un sensor. Abrí una nota segura y comencé a registrar. Hora, ubicación, marcadores de comportamiento, detonantes ambientales. 0 suposiciones, solo hechos. Así es como se arman los casos. Los signos vitales de Titán se estabilizaron de nuevo, asentándose en un ritmo constante que me decía todo lo que necesitaba saber. Había encontrado algo, y ahora estaba marcando la posición, esperando, exactamente como lo habían entrenado. Revisé la hora lo suficientemente tarde como para que la mayor parte del vecindario se hubiera quedado en silencio, las luces atenuadas, el movimiento mínimo. Dentro de la casa, la fiesta seguiría su curso. Música, conversación, Valeria sonriendo a través de cualquier grieta que estuviera empezando a mostrarse. Pensarían que esto estaba contenido. Un desacuerdo familiar. Un perro. Siempre pensaban eso. Cerré el archivo de Mauricio y abrí un canal diferente restringido, interno. No era algo a lo que accedías a menos que estuvieras preparado para llegar hasta el final. Mi cursor se detuvo por un segundo. No era duda. Era sincronización. Hay una diferencia entre reaccionar y decidir. Reaccionar es rápido, emocional, predecible. Decidir es deliberado, letal. Pensé en mi padre parado en esa cocina hablando sobre el uso adecuado. En Valeria llamando defectuoso a Titán porque no actuaba para sus invitados. En Mauricio preguntando si estaba entrenado como si fuera una función que pudieras encender y apagar. No tenían idea de al lado de qué estaban parados. Ni idea de lo que se habían llevado. Ni idea de lo que acababan de exponer. Escribí una sola línea en el registro. Posible almacenamiento ilegal. Confirmación pendiente. Activo en posición. Luego lo guardé. No lo envié. Todavía no. Observación primero, confirmación después, acción al final. Siempre en ese orden. El punto rojo parpadeó de nuevo, tan constante como siempre. Me estiré, cerré la laptop hasta la mitad, dejando el sistema en modo de espera. No apagado, nunca apagado, solo vigilando. Salí del auto, cerré la puerta con suavidad y eché un último vistazo a la casa. Desde afuera era perfecta. Líneas limpias, iluminación suave, un silencio costoso. Desde adentro, era algo completamente distinto. Realmente se metieron de lleno en esto, dije en voz baja. No se lo decía a ellos, sino a la situación. Porque esta era la parte que la gente nunca veía venir. Creían que me habían quitado algo. Lo que en realidad habían hecho era mover a un activo federal entrenado directamente al centro de lo que fuera que estaban escondiendo.
Volví a subir al auto, lo puse en marcha y me alejé de la acera sin mirar atrás, sin urgencia, sin dudas, porque el siguiente movimiento no era mío, era de ellos, y yo ya sabía exactamente a dónde los llevaría. 2 noches después, Valeria organizó otro evento, más grande, más ruidoso, más deliberado. Esta vez no fue una reunión en el patio trasero, sino una gala de caridad formal en un recinto militar privado justo en las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde los rangos todavía significaban algo, donde los uniformes no eran disfraces y donde la gente prestaba atención a los detalles, lo admitieran o no. Fue un movimiento calculado. Después de la tensión en su casa, necesitaba un reinicio, un escenario donde ella controlara la narrativa de nuevo, donde pudiera presentar la misma imagen, pulida, elevada, intocable, y borrar cualquier duda que pudiera haberse colado por las grietas. Y por supuesto, llevó a Titán. Llegué tarde a propósito. El salón ya estaba lleno cuando entré. Los candelabros de cristal proyectaban una luz blanca y limpia sobre los pisos pulidos y los trajes oscuros. Las conversaciones se superponían unas sobre otras en tonos controlados, calculados, practicados, ese tipo de ruido que proviene de personas acostumbradas a ser escuchadas. Valeria estaba cerca del centro de todo, exactamente donde quería estar. Su vestido esta vez era más oscuro, azul medianoche, estructurado, afilado. Mauricio estaba a su lado, con una mano descansando casualmente en su bolsillo, la otra sosteniendo una copa que no había tocado, y a su lado, enmarcado perfectamente para cualquiera que mirara en su dirección, Titán. La correa que ella había elegido esa noche era más delgada, decorativa, casi una joya, un error. Desde la distancia funcionaba, él se veía exactamente como ella quería, una presencia disciplinada, costosa e intimidante. Los invitados se acercaban, comentaban, admiraban. Ella reía, asentía, aceptaba todo aquello como si le perteneciera. Pero de cerca, nada en él encajaba con la historia que ella estaba contando. Su postura era incorrecta para una mascota, demasiado precisa, demasiado eficiente. Sus ojos no vagaban, no se suavizaban, no interactuaban, estaba escaneando. Valeria no se daba cuenta, nunca lo hacía. Una mejora en la seguridad, estaba diciendo mientras me acercaba lo suficiente para escuchar, con voz ligera y segura. Pensamos que ya era hora. Un hombre en uniforme de gala estudió a Titán con más cuidado que los demás. Ese no es solo un perro guardián, dijo casi para sí mismo. Valeria sonrió. Todavía se está adaptando, respondió ella. Un poco terco, pero arreglaremos eso. No arreglas un entrenamiento como el suyo. O lo entiendes o te expone. Me detuve a unos 5 metros de distancia, lo suficientemente lejos para evitar desencadenar algo prematuramente, lo suficientemente cerca para importar. Titán me vio al instante. No fue dramático, ningún movimiento brusco, solo un cambio, sutil, preciso, inconfundible si sabías qué buscar. Su enfoque encajó en alineación, clavándose en mí como una brújula encontrando el norte. Valeria lo sintió antes de entenderlo. Su mano se apretó en la correa, miró hacia abajo confundida, luego siguió su línea de visión. Sus ojos aterrizaron en mí, y todo cambió. No lentamente, no con gracia, de inmediato. «Oh, Dios mío», dijo ella lo suficientemente fuerte como para cortar las conversaciones circundantes. «Allí está». Las cabezas se giraron. Por supuesto que lo hicieron. «Esa es mi hermana», continuó, dando un pequeño paso hacia adelante, colocándose entre mí y el grupo más cercano como si estuviera manejando una situación. «Ha estado intentando llevarse a mi perro toda la semana». Las palabras aterrizaron exactamente como ella pretendía, simples, limpias, creíbles para cualquiera que no tuviera el contexto. «No está estable», añadió Valeria, bajando la voz lo suficiente para sonar preocupada. «Ha sido difícil desde su último despliegue. Ahí estaba otra vez, el mismo ángulo, la misma narrativa, diferente habitación, el mismo error». Mauricio dio un paso al frente de inmediato, posicionándose entre nosotras. «Tienes que irte», dijo en voz baja, con voz tensa, «ahorita mismo». No lo miré, no lo reconocí, no era relevante.
Si no te largas, continuó más fuerte, ahora mismo haré que la policía militar te escolte hacia afuera. Algunas personas dieron un paso atrás ligeramente, sintiendo el cambio en el ambiente. Esperaban una discusión, una escena, algo desordenado. No les di eso. Di un paso más hacia adelante y me detuve. 3 metros, la distancia perfecta. Sin tensión en mis hombros, sin cambio en mi respiración, solo posición. El agarre de Valeria en la correa se apretó de nuevo. Demasiado apretado esta vez. Sus nudillos se pusieron blancos. Tiró un poco, intentando reafirmar el control. Titán no se movió. Todo su enfoque se mantuvo clavado en mí, esperando. La habitación se quedó en silencio. No por completo, solo lo suficiente. Tomé aire lentamente, luego hablé. Titán, una palabra. Clara, controlada, no en voz alta. El tipo de orden que no pertenece a una habitación como esta. Pasó una fracción de segundo, luego siguió la segunda orden. Relevo, protege. Mauricio abrió la boca. No logró articular una sola palabra. El sonido que salió de Titán no fue fuerte. No necesitaba serlo. Bajo, profundo, controlado. Un gruñido que tenía peso, peso real. La mano de Valeria se sacudió instintivamente, tirando de la correa hacia atrás. Demasiado tarde. El cuero se tensó de golpe y luego quedó suelto. Titán se movió. No salvaje, no caótico. Limpio, preciso. Cruzó la distancia en un solo arranque controlado y se detuvo directamente frente a mí, colocando su cuerpo entre mí y ellos, sin tocarme, sin apoyarse, bloqueando. Así es como se ve proteger. Su postura cambió por completo, los músculos activados, la cabeza baja, los ojos clavados hacia adelante, en Valeria, en Mauricio. El gruñido se hizo más profundo. Valeria gritó. No el tipo de grito que ensayas, el tipo real. Tropezó hacia atrás, los tacones resbalando contra el piso pulido, los brazos agitándose en busca de un equilibrio que no estaba ahí. Golpeó el suelo con fuerza, la correa aún envuelta holgadamente alrededor de su muñeca. Mauricio se congeló. A medio paso, a medio pensamiento. Esta no era una situación de la que pudiera salir hablando. «Controla a tu perro», espetó, pero su voz se quebró a la mitad. Yo no me moví, no respondí, porque Titán no estaba fuera de control. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar. «Dispárenle». La voz de Arturo cortó a través de la habitación, afilada, autoritaria, automática. «Ese animal es peligroso. Dispárenle». La palabra hizo eco por una fracción de segundo. Nadie se movió. Luego las botas golpearon el suelo, rápidas, coordinadas. La policía militar avanzó desde ambos lados del salón. Armas levantadas, formación cerrada. Valeria miró hacia arriba desde el suelo. El alivio cruzó por su rostro. Esta era su versión de la realidad. La autoridad aparece, la autoridad arregla las cosas. Se aferró al extremo suelto de la correa como si todavía significara algo. «¡Hagan algo!», gritó. «¡Esa cosa me atacó!». Titán ni siquiera la miró. La unidad de la policía militar se acercó. 1 paso, 2, 3. Luego se detuvieron, no por Titán, por mí. El oficial de enfrente bajó su arma primero. Miró a Titán, luego a mí y luego se irguió. Su mano se levantó en un saludo limpio y preciso. «Área asegurada, gente». Silencio. No la quietud de antes, sino algo más pesado. La confusión onduló a través de la habitación como una reacción retardada. Arturo parpadeó una vez, como si hubiera escuchado mal. «¿Qué están haciendo?», exigió. «Dije que le disparen al perro». Nadie se movió. Nadie siquiera lo miró. El resto de la unidad siguió el ejemplo del oficial, bajando sus armas al unísono, no relajados, solo redirigidos. Una figura dio un paso adelante a través de la multitud, lento, deliberado. El tipo de presencia que cambia el ambiente de una habitación sin levantar la voz. El comandante de la base, uniforme completo, con decoraciones que realmente significaban algo. Se detuvo a un par de metros de Arturo. «Repita eso», dijo. Arturo se volvió hacia él, el alivio destellando brevemente.
Ordené a sus hombres que la detengan, dijo rápidamente. Está fuera de control con ese perro. El comandante levantó una mano. Arturo dejó de hablar, no porque quisiera, sino porque entendió la señal. Me está pidiendo, dijo el comandante con voz uniforme, que arreste a un agente federal en medio de una operación activa, para que usted pueda proteger a 2 civiles que acaban de interferir con un activo clasificado. Silencio. Valeria negó débilmente con la cabeza desde el suelo. Es solo un perro, susurró ella. No, dije. Todos los ojos volvieron a mí. No lo es. El teléfono de Mauricio vibró. Una vez, luego otra y otra vez. Lo sacó, la irritación ya en su rostro. Luego cambió. El color se le fue tan rápido que pareció como si alguien hubiera apagado un interruptor. La sirena comenzó a sonar afuera, débil al principio, luego inconfundible. Di un paso adelante. Titán se ajustó conmigo, todavía entre nosotros. ¿Quieres saber por qué no dejaba de enfocarse en la puerta de tu sótano?, pregunté. Nadie interrumpió. No está vigilando nada, continué. Está detectando. La cabeza de Mauricio se levantó de golpe. Demasiado tarde. Explosivos, narcóticos, divisas a gran escala, dije, cada palabra aterrizando limpiamente. Y cuando encuentra algo, marca la posición. La pantalla principal en el frente del salón parpadeó y cobró vida. Transmisión en vivo. Uniformes negros. Movimiento táctico. La casa de Mauricio. La puerta del sótano. Una irrupción. La luz inundó el espacio. Luego la cámara se estabilizó. Pilas, ordenadas, organizadas. Fajos de dinero en efectivo. Muchísimo. Alguien en la habitación susurró. Cristo. La transmisión continuó. Agentes moviéndose más profundo, abriendo maletines, escaneando documentos. Esos no son míos, dijo Mauricio rápidamente. Nadie respondió porque la evidencia ya estaba hablando. Miró a su alrededor, buscando una salida. Encontró una puerta lateral, sin seguro, sin vigilancia, por un segundo. Se dio la vuelta, corrió rápido, una palabra. Eso fue todo lo que tomó. Titán se movió, una línea recta, sin dudarlo, impacto. Mauricio golpeó el piso. Duro. El aire fue expulsado de sus pulmones en un solo derribo controlado. Titán cambió de posición al instante, inmovilizándolo boca abajo, con las fauces a centímetros de su garganta. Sin morder, sin desgarrar, solo ahí, un recordatorio. Quítamelo de encima, se atragantó Mauricio. Di un paso adelante, fuera. Titán lo soltó de inmediato, retrocediendo a mi lado como si nada hubiera pasado. 2 policías militares intervinieron, asegurando a Mauricio con una precisión limpia y eficiente. Las esposas hicieron clic, definitivo. Las luces rojas y azules bañaron el salón mientras lo arrastraban hacia afuera, y por primera vez en toda la noche nadie dijo una palabra. Las puertas se cerraron detrás de Mauricio, y el sonido no hizo eco, se asentó. Esa era la diferencia. Los ecos le pertenecen al ruido. Esto ya no era ruido, esto era peso. La habitación no se apresuró a volver a la normalidad. Nadie retomó una conversación a mitad de una frase. Nadie extendió la mano hacia una bebida como si nada hubiera pasado. El silencio se quedó donde estaba, estirado por el suelo como algo sólido, algo que la gente ahora tenía que esquivar. Valeria todavía estaba en el suelo, no de la forma dramática en que había caído, con los tacones resbalando y los brazos agitándose, sino las secuelas, la parte que nadie actúa. Sus manos descansaban planas contra el mármol, con los dedos separados como si necesitara el contacto para convencerse de que todavía estaba allí. Su respiración se había ralentizado. No era constante, solo más lenta. No me moví hacia ella. No lo necesitaba. Titán se sentó a mi lado lo suficientemente cerca para que yo pudiera sentir el calor de su cuerpo. Calmado, centrado, sin tensión residual, sin confusión. Así es como se ve el control cuando es real. No se dispara, no persiste, ejecuta y luego se reinicia. Al otro lado de la habitación, la gente empezó a moverse, no alejándose de la escena, sino hacia algo más, hacia la comprensión. Ya no miraban a Valeria,
y a la puerta por la que habían arrastrado a Mauricio. Le estaban mirando a mí, no con curiosidad, con reconocimiento. Arturo lo sintió antes de aceptarlo. Se quedó donde estaba por un momento, los hombros aún cuadrados, la postura aún intacta. Años de hábito no desaparecen en una sola noche. Pero la estructura detrás de eso, la suposición de que la gente escucharía, de que su voz tendría peso, ya había comenzado a fracturarse. Dio un paso adelante, luego otro, más lento que antes, calculado, no dominante, acercándose. Se detuvo a un par de metros frente a mí, lo suficientemente cerca como para no tener que levantar la voz. Esto no tiene que ir más allá, dijo. No una orden, una negociación. No dije nada. Tragó saliva una vez, ajustando algo en su tono que nunca le había escuchado ajustar antes. Puedo arreglar esto, continuó. Hay personas, contactos, esta situación puede contenerse. Contenerse como si fuera un derrame, como si no se hubiera movido ya más allá de cualquier cosa que él pudiera alcanzar. Lo miré de verdad esta vez. Por primera vez en toda la noche no parecía un general. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que su autoridad tenía un límite. No, dije una palabra. Plana, letal. Su mandíbula se tensó, pero no presionó más allá de eso. No podía, no aquí, no ahora. Estás cometiendo un error, dijo en su lugar, más bajo. No, repetí. Tú lo hiciste. Detrás de él Valeria se movió. No fue con gracia, no fue controlado. Se empujó hacia arriba para ponerse de rodillas, una mano deslizándose por el suelo hasta que atrapó la tela de la pierna de mi pantalón. Su agarre se apretó, no de forma agresiva, desesperada. Por favor, dijo ella. La palabra salió rota, como si no estuviera acostumbrada a decirla sin una audiencia. No lo sabía, añadió rápidamente las palabras tropezando unas con otras. Te lo juro, no sabía lo que él estaba haciendo. Le creí, ese era el problema. Valeria no planeaba cosas como esta. Ella no construía sistemas. Ella entraba en ellos, reclamaba lo que podía ver, ignoraba lo que no. Ese siempre había sido su patrón. Pensé que solo era... Se detuvo buscando algo a lo que todavía pudiera aferrarse. Un perro. Ahí estaba, la línea que debió haber entendido desde el principio. La miré hacia abajo. El rímel corrido, el cabello fuera de lugar. No quedaba ninguna actuación, real, pero la realidad no borra las consecuencias. Estaba celosa. Dijo las palabras más bajo ahora, más controladas, como si finalmente estuviera diciendo algo verdadero en lugar de algo útil. Tú siempre tuviste algo que yo no. Dejó salir un suspiro que no llegó a convertirse en una risa. Yo solo quería... Se detuvo de nuevo. ¿Quería qué? Estatus, control, respeto. Ninguno de esos viene de tomar algo que no entiendes. Somos hermanas, dijo finalmente, apretando su agarre ligeramente. Eso tiene que significar algo. Dejé que el silencio se asentara, no para castigarla, sino para asegurarme de que escuchara lo que venía después. Titán se movió una vez a mi lado, ajustando su posición sin romper la alineación. Siempre consciente, siempre listo, sin reaccionar, esperando. Te llevaste a Titán, dije, con mi voz calmada, firme, porque pensaste que yo era débil. Valeria negó con la cabeza de inmediato. No, no lo hice. Sí, lo hiciste. Se detuvo, porque ambas sabíamos que era verdad. ¿Y pensaste que él era algo que podías presumir? Continué. ¿Algo que podías controlar? Su agarre se aflojó. No por elección, por comprensión. No lo es, dije. Hice una pausa el tiempo suficiente para que aterrizara. Es un soldado. Nadie en la habitación se movió, nadie habló. Y yo soy su manejadora, añadí, su comando. Levanté la mirada hacia Arturo, luego de vuelta a ella. El ejército no tolera la interferencia con sus activos, dije, y yo no tolero la traición. Sin enojo, sin levantar la voz, solo un hecho. La mano de Valeria se resbaló de mi pierna, no empujada, soltada. Arturo no volvió a hablar, no discutió, no amenazó, no buscó otro ángulo porque por primera vez no había ninguno.
Le di a Titán un ligero toque en el hombro. Vámonos. Se puso de pie de inmediato, tomando posición a mi lado, perfectamente alineado, como si la última hora no hubiera sido más que un ajuste de rutina. Me di la vuelta, no esperé, no miré hacia atrás, y la habitación hizo algo que no le pedí que hiciera. Se movió. La gente se hizo a un lado, creando un camino despejado hacia la salida sin que se les dijera. No por miedo, por comprensión, porque acababan de ver la diferencia entre el control y la actuación, entre la propiedad y la autoridad, entre la familia y el comportamiento. Las puertas se abrieron cuando me acerqué. El aire fresco de la noche me recibió del otro lado, nítido y limpio. Las crucé. Titán se movió conmigo, en silencio, preciso, exactamente donde se suponía que debía estar. Detrás de nosotros no hubo gritos, nadie pronunció mi nombre, ningún último intento de reescribir lo que acababa de suceder. Solo silencio, del tipo que perdura. Caminé por el estacionamiento sin apresurar el ritmo de mis pasos. Firme, anclada al suelo. Titán lo igualó sin necesidad de una orden, ajustándose cuando yo me ajustaba, deteniéndose cuando yo me detenía. Así es como se ve la lealtad, no emocional, estructural. Llegué a mi auto, le quité el seguro y me detuve un segundo antes de entrar, no pensando, notando, simplemente quieta, porque por primera vez en mucho tiempo no quedaba nada que descifrar. Sabía exactamente dónde estaba parada y, lo más importante, dónde no. No perdí a una familia esta noche, dije en voz baja, más para la idea que para el momento. Titán se acomodó a mi lado, calmado, presente, exactamente donde pertenecía. Perdí la ilusión de que alguna vez tuve una. Encendí el motor. Los faros cortaron a través del camino oscuro por delante, limpios y directos, sin ruido, sin vacilación, solo hacia adelante. Si alguna vez alguien te ha quitado algo pensando que le pertenecía solo porque lo sostuvo por un momento, quiero que pienses en eso, en lo que realmente significa la propiedad, en cómo se ve realmente la lealtad, y en la diferencia entre las personas que se paran a tu lado y las personas que se paran sobre ti. Si esta historia significó algo para ti, si alguna vez has tenido que alejarte de algo que parecía familia, pero no lo era, deja un comentario abajo y dime desde dónde nos estás viendo. Compartimos historias como esta todos los días, historias sobre la verdad, sobre los límites, sobre lo que sucede cuando la gente subestima a los silenciosos. Así que, suscríbete, quédate con nosotros y sigamos adelante.